nosotros. Nosotros somos ese templo que vive la alabanza dentro de nosotros para Él en obediencia. La obediencia, amados hermanos, es lo que Dios aprueba. Usted puede ver cuando nuestro Señor Jesucristo fue levantado de las aguas, dice la palabra de Dios que sobre Él vino el Espíritu Santo y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se complacía nuestro Padre? Por la obediencia que Él tenía. Y a través de ese Cristo resucitado, nosotros, amados hermanos, todo lo podemos en Él. Amén. Por eso es necesario que cada uno de nosotros lo reciba a Él, porque separados de Él no podemos hacer nada. A veces nosotros queremos esforzarnos por nuestras propias fuerzas. Por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. Podremos perseverar en este camino un cierto tiempo, amados hermanos. Podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, pero, amados hermanos, no vamos a caminar en la obediencia. Vamos a caminar aparentando lo que no somos. Pero cuando nosotros, amados hermanos, entregamos nuestro corazón a Él, le decimos: Señor, aquí tienes mi corazón, renuévalo. Aquí tienes mi corazón, haz de Él como tú quieras. Él quita toda amargura de nosotros. Él quita toda mentira de nosotros. Él quita toda la falsedad de nosotros. Cuando lo recibimos, amados, como nuestro Señor, cuando usted lo recibe como su Señor, usted está dependiendo de Él. Mi Señor, mi Salvador, mi todo. Él es nuestro todo. Bendito sea Dios. Vamos a compartir este mensaje, amados hermanos, y pues lo hemos titulado, como dice aquí la palabra de Dios, y quiero que me acompañen en el libro de Hebreos, su capítulo 10, 19 al 25, estaremos leyéndolo. Bendito sea Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, tenemos esa libertad a través de Cristo Jesús, de entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar donde está el Padre Celestial, a ese lugar donde está el Padre Eterno. Bendito sea Dios, recibiendo lo que nosotros le damos en nuestro diario vivir, nuestro diario caminar, porque el culto, la adoración, no es solamente un momento. La adoración al Padre Eterno es siempre, todos los días. Hebreos 10, 19 al 25. Bendito sea el Rey. Me responde con un fuerte amén y se pone sobre sus pies en reverencia al Padre Celestial que está en este lugar y está con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Sabemos que Él se merece toda honra, toda reverencia. Bendito sea Dios, y toda obediencia. Él es el único quien se merece todo esto. Ningún hombre, amados hermanos, ninguno de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Somos polvo. Somos polvo nada más. Somos instrumentos que Él usa para su gloria. Somos hechos, cada uno de nosotros, para que le glorifiquemos, para que le honremos en su obediencia. ¿Estamos ahí todos? Amén. Amén. Y la palabra le damos lectura siempre, dándole gloria y honra al que se la merece, al Dios Todopoderoso, al que hizo la tierra, y el cielo y la tierra, y el que formó todo lo que vemos, amados hermanos. Dice la palabra así, tal y como está escrita. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bendito sea el Cordero de Dios. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a estar, amados hermanos, meditando en esta bendita palabra.
Aquí podemos ver lo que el escritor de los Hebreos nos está hablando, dice la palabra. Así que, hermanos, cuando leemos todo este capítulo y el capítulo anterior, podemos ver que tenemos un sumo sacerdote. Tenemos aquel que se compadeció de nosotros, aquel que vino a morir por usted y por mí. Bendito sea Dios, pero es necesario, Jesucristo murió, dice la palabra, por todo el mundo. Pero es necesario que individualmente nosotros lo recibamos. Porque si usted no lo recibe como su Señor, como su Salvador, pues usted sigue perdido. Bendito sea Dios. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa verdad nos hace libres. Bendito sea Dios. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A veces, amados hermanos, pensamos que entrar al lugar santísimo, muchas personas he visto que predican de esta manera. Dicen, allí donde están ustedes es el lugar santo, los atrios es el espacio donde está este púlpito y donde está ustedes. Hay muchos predicadores que he visto predicando de esa manera. Pero lo que está hablando el escritor de los Hebreos no está hablando de aquí, de este lugar. Está hablando del reino celestial. Está hablando de la casa de donde Dios vive. ¿Dónde vive nuestro Padre Celestial? ¿Dónde vive Dios? Dice la palabra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, ¿dónde puede vivir Dios? ¿Dónde puede vivir? Él tiene su trono. Y en el cielo es su trono, dice la palabra. Entonces, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, a través del velo y su carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, amados hermanos, podemos ver, bendito sea Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice que el velo se rasgó. Y entonces cuando el velo se rasga, cuando el velo se abre, entonces nosotros no tenemos necesidad de que un sacerdote venga y nos rocíe o nos eche sangre a nosotros, sino que nosotros mismos podemos entrar y a través de Cristo Jesús, recibiéndolo a Él, podemos entrar al lugar santísimo, podemos tener conexión, podemos tener comunión con el Padre Eterno a través de Cristo Jesús. Amén. Pero es necesario recibirlo con todo nuestro corazón. Es necesario que le entreguemos nuestro corazón a Él. Ese corazón de piedra que usted todavía tiene, es necesario que lo entregue a Él para que Él lo haga un corazón nuevo, para que Él haga un corazón sensible, un corazón obediente. Él puede transformar nuestros corazones. Amén. Pero es necesario que nos despojemos de nosotros mismos, que nos despojemos y, como dice la palabra, acerquémonos con corazón sincero. Un corazón sincero, un corazón constricto y humillado, siempre Él no lo rechaza. Siempre Él lo recibe cuando usted va y le dice, Señor, soy un pecador, Señor, te entrego mi pecado. ¿Qué puede entregarle un hombre a Dios? ¿Qué podemos darle? ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Lo único que podemos entregarle, amados hermanos, es nuestro pecado. Amén. Eso es lo único que podemos darle. Después que Él nos limpia, amados hermanos, nosotros somos instrumentos de alabanza para Él. Pero es necesario que el vaso esté limpio. Es necesario, amados hermanos, que ese vaso sea apartado para Dios, santificado para Dios. Podemos ver cuando el pueblo de Israel, venía por el desierto, traían unos jarros y traían unas copas. Y decía que esas copas eran santificadas para Dios. ¿Qué significa santificada? ¿Significa que no está golpeada? ¿O qué significa? Santificada quiere decir apartadamente, exclusivamente para el Rey de Gloria. Amén. Exclusivamente para Él. Entonces, cuando nosotros, amados hermanos, entregamos nuestro corazón, Él nos aparta. ¿De qué nos aparta? Del pecado, del mundo, de todo lo que el mundo ofrece. Porque el mundo entero está bajo, ¿quién? El maligno. El maligno está gobernando el mundo. Entonces nosotros nos separamos, nos apartamos. ¿Por qué? Porque Él nos aparta, Él nos separa para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Él no recibe cualquier alabanza. Él no recibe cualquier cosa. A veces nosotros podemos pensar, no,
podemos darle lo que sea. No, amados hermanos. Primeramente, entreguemos nuestro corazón. Entreguémosle nuestro pecado. Mire, un pasaje muy maravilloso donde un varón, un fariseo y un publicano se acercaron, dice la palabra de Dios. Jesús dijo que se acercó el publicano y dijo: Señor, mira, le dijo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro y lo otro. Y el otro le dijo: Señor, ten misericordia de mí, pecador. ¿Quién se fue justificado? ¿El que hacía tantas cosas o el que fue y entregó su pecado? ¿Cuál? El que entregó su pecado. Dios quiere la sinceridad, no la hipocresía. Dice: no soy como aquel ladrón, no soy como aquel adúltero, pero aquel fue sinceramente y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, para que podamos entrar al lugar santísimo a través de la sangre del Cordero de Dios. Que le recibamos a Él primeramente, que lo reconozcamos, que nosotros somos pecadores, que nosotros solamente mora la maldad. No hay nada bueno en nosotros. No hay nada bueno. Los malos pensamientos salen de nosotros. Los malos deseos salen de nosotros. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, todo cambia. No le estoy diciendo que no van a venir malos pensamientos, van a venir, pero usted los va a vencer en Cristo Jesús, porque Cristo ha llegado a vivir a su vida. Amén. El que se une a Cristo, dice, un espíritu es con Él. Primera de Corintios 6:17, puede leerlo. El que se une a Cristo es un espíritu con Él. Entonces, amados hermanos, este cuerpo viene a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y por eso tenemos acceso, entrada, por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de Él. Bendito sea Dios. Por la fe en Él. La fe, amados hermanos. Mucha gente piensa que la fe es decir, yo creo. La fe es más allá de eso. La fe va más allá de eso. Porque el apóstol Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué? ¿Por qué nos está diciendo eso si solamente la gente piensa que es yo creo? Amados hermanos, creer no es solamente decir yo creo. Creer es actuar por lo que usted ha creído. Si usted ha creído y yo hemos creído que Dios es verdadero, estamos aquí porque hemos creído que Dios es verdadero. Amén. Si no hubiéramos creído de verdad, aún estuviéramos acostados, ¿verdad? Hubiéramos dicho yo creo, pero sigo acostado. Yo creo, pero no obedezco su palabra. Yo creo, Él me manda, pero yo no quiero obedecerle. El que recibe a Cristo tiene un jefe y tiene un Señor. Un Señor que le dice, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. ¿Cómo nos habla ese Señor? A través de su palabra. A través de su palabra, amados hermanos. Bendito sea Dios. Por la fe somos, amados hermanos, justificados. Por la fe en Jesucristo, en su Hijo amado, que Él nos limpia de pecado. Él nos limpia de pecado. Cuando usted cree que Él lo limpia de pecado, ¿qué hace usted? Y que Él lo ha limpiado de pecado, ¿qué hace usted después que usted cree eso? Se aparta del pecado. Dice la palabra de Dios, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted y yo invocamos el nombre de Cristo, ¿qué debemos hacer? Apartarnos del pecado. Amén. Lo único que nos aleja de Dios, ¿qué es? El pecado. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días, pero debemos de guardar las cosas que se nos ha dicho, dice la palabra. Las cosas que Él nos mandó. Dejó sus apóstoles para que Él nos enseñara, dice, enseñándoles que ellos guarden las cosas que os he mandado. Y aquí dice, yo estoy con ustedes. Él está con nosotros, Él camina con nosotros. Pero si nosotros andamos en pecado, amados hermanos, andamos practicando el pecado, dice que el Hijo de Dios no practica el pecado, sino que se aparta. La tentación llega. ¿Pero qué hace usted cuando llega la tentación? La rechaza. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque hay poder en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, ¿verdad? ¿Y por qué decía eso? ¿Porque quería una casa? No. Porque llegaban las tentaciones. Llegaban los problemas. Llegaban las situaciones difíciles a su vida. Entonces dijo, todo lo puedo en Cristo. ¿Y cuándo fue que dijo en ese versículo de Filipenses? Todo lo puedo en Cristo. Cuando estaba pasando necesidad, hambre. En todo, dice, en todo he sabido tener y he sabido no tener nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Si recibimos a Cristo como nuestro Señor, todo lo podemos en Él, amados hermanos. Tenemos entrada primeramente por la fe. Bendito sea Dios. Vamos a leer un pasaje en Romanos. Acompáñenme rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 15. Gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Solamente por la fe. Pero la fe, como le dije, no solamente decir yo creo. Romanos 5, 15. Dice la palabra. Pero el don no fue el don, dice, no fue con transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundará mucho más para los muchos la gracia, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida en vida, dice, por uno solo, Jesucristo. Los que le reciben, dice, la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Solamente, amados hermanos, usted sabe que por uno que pecó, todos pecaron, ¿verdad? Todos fuimos transgresores por uno, ¿verdad? Entonces, por uno también somos justificados cuando le creemos y cuando lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Tenemos entrada a través, bendito sea Dios, de ese velo que fue rasgado. Vamos a leer un otro versículo y quiero que me acompañen. Hebreos, ahí mismo, capítulo 12. Bendito sea Dios, capítulo 12, versículo 25 al 28. Vamos a leerlo. 12, 25 al 28. Dice la palabra de Dios. 12, 25 al 28 dice: mirad que no desechéis al que si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos, dice, al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió, dice, entonces la tierra. Una vez indica la remoción de todas las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bendito sea Dios. Si usted le recibe, si usted cree que hay un cielo, si usted cree que hay una vida eterna, usted va a andar con obediencia. Si usted la ha recibido de verdad, usted va a ser obediente. Pero si usted solamente dijo, lo recibí, pero solamente por decirlo, cualquiera lo puede decir. Dice Santiago 2:19, si aún los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen y tiemblan? La fe no es solamente decir yo creo en Cristo. La fe produce. ¿Qué produce? Obras. La fe sin obra, ¿qué dice? Es muerta. ¿Y muerta en qué? En sí misma. Si usted dice que usted cree, pero usted no está obedeciendo, no ora. Si la palabra de Dios nos dice y nos amonesta a todos, porque no solamente, aquí no hay excepción, a todos. Orar sin cesar y usted ni ora, ni siquiera cuando se levanta en la mañana. ¿Está teniendo fe? ¿Está creyendo? Ni para acostarse se va y se acuesta. Ni siquiera le dice, Señor, gracias por este día. Nada. ¿Será que tiene fe? No hay fe. La fe verdadera nos mueve. La fe verdadera nos hace caminar. Por la fe, dice la palabra de Dios, que Moisés cruzó el Mar Rojo. Caminaron por el desierto porque tenían fe en la promesa de Dios. Tenemos una promesa nosotros y es la vida eterna. Y por esa fe nosotros vamos a caminar en obediencia. Por esa fe que Él ha producido en nosotros. Él produce esa fe en nosotros cuando escuchamos su palabra. A través del oír, dice la palabra, viene la fe. Y el oír, la palabra de Dios. Pero si no queremos escuchar la palabra de Dios, por aquí nos entró y por acá nos salió. No va a haber fe.
La fe verdadera, amados hermanos, nos lleva a actuar, a obedecer. Esa es la fe verdadera y por esa fe tenemos entrada, dice la palabra. Entrada, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Orando. A veces usted puede orar y usted dice, ay, pero es que Dios no me contesta. Dios no deja ninguna oración sin contestar. Él todas las contesta. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Si usted tiene una petición y usted no recibe la petición, pues ¿sabe lo que Él le dijo? No, porque te vas a perder. Pero si usted hizo una petición y usted la recibió, Él le dijo que sí, porque era que le convenía. Vosotros pedís, dice, pero pedís mal. A veces pedimos para nuestros deseos, dice. A veces pedimos para gastar en nuestros deleites. Así, amados hermanos, si pedimos cosas espirituales, Él es fiel y justo para darnos. Todo lo que pidamos, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado. Si nosotros estamos pidiendo cosas para glorificar a Dios, ¿usted cree que Dios no la va a dar? Dios la va a dar. Si es para la gloria de Él lo va a hacer. Él nos escucha. Como dije, las peticiones que usted ha hecho y no las ha recibido, Él le dijo que no. Entonces siempre nos oye. Siempre nos escucha. Lo único que Él sabe lo que nos conviene, porque sus pensamientos son más altos que los de nosotros. Porque vaya, si yo le estoy pidiendo algo material, amados hermanos, y eso me va a servir para que me maten, amados hermanos, para que me asalten y me pongan un tiro, ¿para qué me lo va a dar Él? Si Él ya conoce mi futuro. ¿Para qué me va a dar si yo me voy a perder, amados hermanos? A veces decimos, Dios no me escucha, ay, estoy orando por tal persona también. Si no es la voluntad de Dios, no va a venir. Tal vez usted lo va a hacer para jactarse. Ay, yo oré por aquel y mira dónde está. Amados hermanos, Dios es perfecto. Porque he escuchado muchos, dicen, yo oré por aquel. Si Dios no lo toca, no puede hacer nada. Todo procede de Él y para su honra y para su gloria. No para que nosotros nos jactemos. Tenemos entrada, amados hermanos, por medio de la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo. Efesios 2:18. Es necesario la obediencia si hay fe. Si no hay fe, bendito sea Dios, no hay obediencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra, ¿verdad? Amén. Sin fe es imposible. No podemos agradarle a Él. Bendito sea Dios. No vamos a obedecerle también. Efesios 2:18. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Bendito sea Dios. Efesios dice 2:18, dice la palabra así. Porque por medio de Él, dice, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea Dios. Porque por medio de Él, dice, tenemos entrada. ¿Cómo tenemos entrada? Si usted tiene a Cristo, usted está en el reino celestial ya. Lo que pasa es que usted no lo mira. Eso no se mira porque estamos en esta carne. Pero al solamente que esta carne se desmaye y salga el espíritu y el alma, estará frente a frente. Dice el apóstol Pablo, cómo quisiera estar frente al Señor. Pero me es necesario, dice, estar en esta carne para predicar la palabra. Porque si yo estuviera predicando aquí y no tuviera este cuerpo, ustedes no me miraran, ni me escucharan. No me pudieran escuchar, ¿por qué? Porque el mundo espiritual no lo podemos ver. Amén. No lo podemos ver. Pero es necesario que tenga este instrumento, esta casa, cuando digo casa, es mi cuerpo. Mi cuerpo dice que Él, como quisiera estar en esa casa, pero tengo que estar en esta chamba todavía, en esta carpa, porque lo verdadero está en el cielo. Él fue a preparar una casa para cada uno. ¿Dijo Jesús, sí o no? Dijo Cristo, me voy y prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él envió a su espíritu para que muera en nosotros, para que ese espíritu nos fortalezca, para que ese espíritu no nos haga, amados hermanos, tropezar, no nos haga caer. Ninguno, dice, las ovejas
nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Pero es necesario, si usted es oveja, mis ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. Amén. Si usted es oveja, usted va a escuchar la voz de aquel que le llama y usted le va a obedecer. Pero si usted es un cabrito, usted va a andar saltando y saltando y no va a obedecer. ¿Qué quiere ser, oveja o cabro? Ovejita. Una ovejita del Señor. Somos esa oveja. Oveja de su prado. Y tenemos entrada por medio de ¿quién? Si usted está en Cristo, ¿usted cree que va para el infierno? ¿Para dónde van los que son de Cristo? ¿Para dónde vamos los que somos de Cristo? Para el reino celestial. No somos de este mundo, somos del reino celestial. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay. No hay condenación. Aunque el enemigo quiera venirnos a decir que vamos a ir al infierno, usted dígale, vivo Cristo vive en mí. Y si yo estoy en Él, no hay condenación. ¿Cómo sabemos que no hay condenación? La obediencia. ¿Cómo sabemos que si mañana morimos vamos para el reino de los cielos? La obediencia. ¿Usted lo recibió ya? Obedézcale. ¿Usted lo recibió? Obedézcale. Él tiene algo que decirle siempre. Apártese de iniquidad todo aquel. Dice, y teniendo este sello, Dios conoce ¿a quiénes? A los que son suyos. ¿Cuál? Que se apartan de la iniquidad. El que no es de Dios, mire, peca, tira la mano y se esconde. Queriendo aparentar que nada pasa. El que practica el pecado, ¿de quién es? Dice la palabra en Juan. El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Los hijos de Dios no practican el pecado. Pueden equivocarse, pero vienen y se arrodillan y le dicen, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Como cuando nuestro padre nos castigaba. Nos equivocábamos y le decíamos, papá, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Y así, amados hermanos, por medio de Cristo, por medio de esa fe en Cristo Jesús tenemos entrada. Y por medio de Cristo tenemos paz para con Dios también. Esa paz que el mundo no nos puede dar, pero Cristo sí la da a nosotros. ¿Sabe que cuando algún hijo de Dios está en cama, está grave en un hospital, no está tribulado, sino que está feliz siempre? ¿Por qué cree que está feliz? Porque va con Cristo. Porque Él sabe para dónde va. Él sabe que... Yo me he encontrado con personas que están en el lecho de muerte. ¿Y sabe lo que nos han dicho? No ore por mí para que me sane. Ore por mí que sea la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Por qué? La seguridad que tiene. Que quien vive en ellos, ya no vive en ellos, sino que Cristo vive en ellos. Esa seguridad tiene que haber en cada uno de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero si todavía estamos dudando, es necesario que nos arrepintamos aún de nuestro arrepentimiento que hemos hecho. Es necesario. Para tener entrada, amados hermanos, es necesario tener a Cristo. Porque dice la palabra, y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Quién nos puede lavar estos cuerpos? Cristo Jesús. ¿Cómo puede Cristo lavarme mi cuerpo si no lo puedo ver? La palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. Lo que usted tiene en la mano en esa Biblia, aquí tiene a Cristo. Si usted le dice, Cristo, háblame, abra la palabra. No espere que venga un profeta ahí a darle mentira. Abra la palabra y lea la Biblia. Mire, cuando usted tenga a Cristo y tenga ese espíritu, usted se va a deleitar leyendo esas escrituras. Porque si usted tiene ese espíritu de aquí, dentro de usted va a alimentar el espíritu. Las palabras que soy hablado, dijo Cristo, son espíritu y son vida. Esa palabra que Él nos habló son espíritu y las que nos da vida. Tal vez podemos estar deprimidos, pero venimos, Señor, dirígeme. Y empezamos a estudiar. Cuando terminamos de estudiar, empezamos, gracias, Señor, porque me diste fortaleza. Tal vez el ánimo suyo estaba
pero el de su carne, pero el de su espíritu estaba vivo. Pero cuando usted llegó a su palabra a comer, estaba sediento de esa agua de vida. Esta agua de vida, esta agua nos limpia. La palabra de Dios, bendito sea Dios. Como dice en Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie, absolutamente nadie puede entrar al Padre, puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Podemos pensar que somos buenos. Yo puedo decir, yo soy bueno. ¿Quién dice que soy bueno? ¿Qué pensamientos hay en mi corazón? ¿Qué pensamientos hay en mi mente? Ustedes me miran aquí predicando, ¿usted cree que no tengo luchas en mi interior, en mi corazón? ¿Pensamientos que se vienen? Sí los tengo, pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Desecho todo. El enemigo tira dardos, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él busca, amados hermanos. ¿Ah? Y no a buscar al mundo, no se va a la discoteca, se va donde hay cristianos. Porque a esos Él quiere llevarse. A Él no le importa aquellos que están en la discoteca, aquellos que están allá en parrandas. Ellos ya los tienen en su mano. Pero usted y yo, tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer Juan 10:9. 10:9. Juan 10:9. Bendito sea Dios. Dice la palabra: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Bendito sea Dios. El ladrón, dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí podemos ver algo muy interesante. Dice que Él es la puerta. Entonces, ¿a través de quién tenemos entrada al reino de los cielos o al lugar santísimo? A través de Cristo. Él es la puerta. Yo soy la puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Si usted ya entró por Él, ya entró por esa puerta que es Cristo. Usted no dice voy a ser salvo. Soy salvo, seré salvo y me salvará cuando venga. Soy presente. Usted es salvo. Usted tiene la salvación. ¿Cuándo? Cuando usted tiene a Cristo en su vida. Cuando usted tiene a Cristo en su vida, se refleja que Cristo ha llegado a su vida, porque hay un cambio. Cuando llega Cristo, el pecado sale, los demonios salen, todo sale, lo malo de nosotros. Si habían deseos, amados hermanos, lascivia, mirar con codicia a una mujer, de ahí salimos. De ahí salió aquí el que está presente. Codiciando, amados hermanos, deseando a la mujer del vecino. Pero Cristo lo cambia, Cristo transforma. Y todo es para la gloria de Él. La mentira. Me gozaba en la mentira. Cuando mis amigos, amados hermanos, me creían las grandes mentiras que yo echaba, yo me reía de ellos. Pero quien cambia se llama Cristo. Quien transforma se llama Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron, aquí todas, toditas, no solamente un par, no dice solamente un par, no, todas son hechas nuevas. En Cristo todo es nuevo, nueva criatura, un hombre nuevo, una mujer nueva, todo es nuevo, amados hermanos. Los pensamientos, donde éramos esclavos de pensamientos malignos, esclavos, amados hermanos, de pensamientos, de todo clase de pensamientos. Utilizábamos, amados hermanos, los dispositivos para pecar. Ahora, en Cristo, amados hermanos, ahora que hemos entrado por esa puerta, por la puerta, que Él es la puerta, ahora somos diferentes. Ahora ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y para la gloria de Dios, para llevar frutos. Y esos frutos tienen que ser dignos de arrepentimiento. Amén. Frutos verdaderos. Bendito sea Dios. ¿Usted ya entró? ¿Ya entró por la puerta? ¿Ya entró por la puerta que es Cristo? ¿Se está alimentando? Porque va a hallar pasto, dice la palabra.
hallará pastos, comerá. ¿Cómo debemos comer? Dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de ¿quién? De la boca de Dios. ¿Y esta es palabra de Dios o palabra de hombre? Entonces, ¿nos estamos alimentando? Todo aquel, amados hermanos, que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han visto un recién nacido? Todos, ¿verdad? ¿Qué hace el recién nacido cuando nace? Busca comida. Si hemos entrado en Él, somos nuevas criaturas y estamos buscando el alimento. El nuevo nacimiento busca alimento. ¿Cómo usted sabe que ha nacido de nuevo? Cuando usted ve y está buscando. Compra una Biblia, compra la otra y dice, vamos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ha llegado su salvación. Porque ha llegado su Salvador. Aparta, hasta tiene un tiempo apartado y dice, a tales horas y a tales horas voy a comer. Voy a alimentarme. Y esto no lo pone un hombre. ¿Sabe quién lo pone? Papá Dios. Esto no lo pone un hombre, lo pone Dios. Allí usted va a saber cuándo, cuando usted ha nacido de nuevo, cuándo, cuando usted esté buscando el alimento. Cuando usted diga, no me pierdo el culto, ¿por qué? Porque va a haber palabra de Dios. No me pierdo la reunión, ¿por qué? Porque siempre tenemos comunión los hermanos, los unos con los otros. No me la pierdo, voy a ser el primero que llegue. ¿Por qué? Porque necesito alimentar el alma y el espíritu que está dentro de mí. Aquel que ha nacido de nuevo siempre busca comer. Los niños, usted sabe, cuando ellos nacen, empiezan y buscan, y si no les dan, lloran. Que así debe ser el cristiano nacido de nuevo. Amén. O en el culto, me acuerdo cuando su servidor nació de nuevo. Me decían, hasta el culto a estas horas, y primerito, era el primero, amados hermanos. El culto a tales horas, pasaba y me esperaba afuera. Y siempre estudiando la palabra. ¿Por qué? Estaba ansioso por aprender cada día más. Estaba ansioso y sigo ansioso, amados hermanos, por saber cómo puedo agradar a Dios. Ya el nacido de nuevo no dice, esto es pecado. Ya no el nacido de nuevo dice, y viene y pregunta, ¿esto es pecado? No, dice, el pensamiento del nacido de nuevo, ¿sabe lo que dice? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar a Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya hemos entrado por la puerta. Queremos alimentarnos de esos pastos verdes. No queremos alimentarnos de chatarra, amados hermanos. Queremos alimentarnos de la palabra verdadera. Amén. De la palabra que nos cambia. De la palabra que nos dice nuestra condición. Cómo estamos delante de Él. Y venimos y nos arrepentimos. Le decimos, Señor, dice la palabra de Dios. Si ustedes siendo malos, si alguno no tiene el Espíritu Santo, si alguno de ustedes siendo malos, dice, saben dar buenas dádivas, cuánto más mi Padre Celestial no dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Si alguno no lo tiene, Él lo dará. Amén. Él lo va a dar. Jesucristo lo dijo. Si ustedes siendo malos, cuánto más mi Padre Celestial no le dará el Espíritu a aquel que lo recibe, a aquel que no lo tiene. Bendito sea Dios. Cuando usted tiene el Espíritu, usted está hambriento. Hambriento de la palabra. Sediento de la palabra. Con deseo de aprender cada día más. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo. Allí en Hebreos también. Hebreos 4, 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Todo para la gloria y la honra de mi Padre que está en los cielos y que está aquí en este lugar. Bendito sea Dios. Dice la palabra. Hebreos 4. Bendito sea Dios. 4 dice así, 14 al 16. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote, dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Él.
para que tengamos entrada. Él conoce su condición, Él conoce la mía. Él conoce su debilidad porque Él vino en semejanza de carne, pero sin pecado. Él probó, amados hermanos, Él vio y Él caminó conforme a la semejanza de nosotros en carne. Él supo las debilidades que habían en la carne. Entonces, ¿cómo dice? No se va a compadecer de ustedes, de nosotros. Él se va a compadecer cuando usted reconozca su debilidad. Cuando usted reconozca que usted está perdido. Pero si usted dice, no, yo soy bueno. Bueno, entonces usted no necesita un Salvador. Déjeme decirle que usted no necesita un Salvador, usted está perdido. Sigue perdido. Quien no necesita un Salvador, amados hermanos, es que no quiere reconocer y es un altivo. Al altivo Dios lo ve, dice, de lejos. Y al humilde Dios, ¿cómo lo ve? De cerquita. El corazón constricto y humillado es aquel humilde, aquel que dice, Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que tú me puedes limpiar, que tú eres mi Salvador. Recíbeme. Dice, bendito sea Dios, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él nos socorre. Amén. Él nos salva. Él nos salva, no por nuestra propia justicia. Él nos salva porque Él dio su vida por usted y por mí, para que tengamos entrada al lugar santísimo, por la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro versículo y vamos a hablar de la perseverancia también, así como habla aquí también. Bendito sea Dios. Dice la palabra: y considerémonos unos a otros, dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Bendito sea Dios. Amados hermanos, aquí se nos está llamando a congregarnos, a reunirnos cada día, a reunirnos, amados hermanos, ya sea en el hogar. Mire, si usted tiene familia, usted reúnase en su hogar todos los días, ponga un horario, lea las escrituras, escudriñe la palabra para que nadie lo engañe, para que no sea engañado. Bendito sea Dios. Y esto es necesario, amados hermanos, porque podemos ver, vamos a ver un pasaje ahí también en el libro de los Hechos 2:42, bendito sea Dios. Si alguno me lo puede leer, por favor. Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Vamos a leerlo para ver, amados hermanos, de lo que se nos está hablando, de lo que nos dice que no dejemos de congregarnos, que no dejemos de perseverar. Bendito sea Dios. Se nos está llamando a la perseverancia. Bendito sea Dios. Para la gloria del Dios poderoso. Hechos 2:42. Amén. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, las oraciones. Mire cómo estaban esas personas unánimes, en un mismo sentir, en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Esa iglesia que está hambrienta, esa iglesia que está sedienta, esa iglesia que siempre quiere estar en comunión con el Padre. Bendito sea Dios. Vamos a leer aquí otro pasaje para poder corroborar cómo actúa una persona que escucha la palabra con fe. Mire, ve. Al oír, dice esto, se compungieron de corazón. Ahí del 37. 2:37. Al oírla, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, dice, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos, dice, los que están lejos, para en cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Hoy le está llamando a usted si no le ha recibido. Y con todas otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así dice que los que recibieron su palabra, mire, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, dice, como 3,000 personas. Y después que se añadieron, ¿qué dice? Perseveraban. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que cuando alguien se convierte a Cristo, tiene hambre, tiene sed de justicia.
tiene hambre y quiere seguir hacia adelante, no quiere retroceder. Porque nosotros, dice la palabra en Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que perseveramos. Perseveramos para salvación. Los que retroceden, retroceden para perdición, porque no tienen a Cristo. El hombre sin Cristo no puede hacer nada. El hombre sin Cristo ni siquiera puede caminar, amados hermanos, en este caminar, en el camino del Señor. Ni siquiera puede caminar. Bendito sea Dios. Vamos a terminar. Quiero que me acompañen en 2 de Pedro 3, 9 al 14. 2 de Pedro 3, 9 al 14. Ahí, y vamos a terminar. Bendito sea Dios. Todo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. 2 de Pedro capítulo 3, 9 al 14. Bendito sea Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, dice, con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas, dice, han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, ¿quiénes? Los que tienen a Cristo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Mientras seguimos esperando, sigamos limpiándonos. Mientras seguimos esperando, sigamos caminando y sigamos obedeciendo su palabra. Porque la palabra de Él es la que nos limpia. La palabra de Él, si la obedecemos, nos limpia de todo pecado, de toda